Juan 8:4. Maestro, hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Y la ley de Moisés nos dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Mas esto le decían para tentarle y acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como le insistían, se enderezó y les dijo: el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El episodio de hoy trata de la infidelidad, sus causas, sus razones y los efectos que producen en el alma, en la mente y en el espíritu dentro de la vida conyugal. Lo trataremos paso a paso e iremos descubriendo más y profundas cosas sobre este tema. Sino antes empezar dando gracias al Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites congregarnos delante de ti. Que siempre tu sabiduría y tu inteligencia sea lo que nos enseñe, nos dirija dentro de cada día de nuestra relación conyugal. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mi corazón. Sí, efectivamente, el tema de hoy es un tema bastante controversial, pero también en este tiempo, sobre todo, un tema muy actual, ¿verdad? Porque es catalogado como una epidemia. Tenemos que entender su importancia y podemos ver también que según los estudios que se han realizado, revelan estadísticas alarmantes acerca de este tema, ¿no? Y podemos decir que matrimonios que terminan en divorcio alrededor de un 50%. Estamos hablando de cifras a nivel mundial. Matrimonios donde uno o ambos admitieron haber sido infieles físicamente o emocionalmente, 40%. Hombres que admitieron haber sido infieles en una relación del pasado, no necesariamente con la actual pareja, un 50%. Hombres que admitieron querer tener una aventura si tuvieran la certeza que no van a ser descubiertos, un 70%. Y mujeres que admitieron también querer tener una aventura alrededor de un 70%. Lo cual nos dice que todos de alguna manera pareciera que vivieran esperanzados en que se diera en algún momento esta oportunidad. Ahora, nos preguntamos cuáles son las razones por las que el adulterio ha aumentado tanto en este tiempo, ¿no? Y yo creo que hay razones en las que la sociedad y que nosotros podemos ver, ¿no? Que a partir de los años 60 fue la época donde los hippies y drogas empezaron a hacer un aumento considerable en esta cifra del adulterio, ¿no? Luego en los años 70, la época de la liberación sexual, se introdujo la pastilla anticonceptiva, trajo consecuencias también de una liberalidad en la mujer en el uso de la sexualidad. Empezaron los movimientos feministas rebeldes, la pérdida de los frenos sociales, etc. Entonces, vemos que eso también ha contribuido considerablemente a que haya un aumento en el área del adulterio y de la infidelidad, ¿no? También vemos de que hay dentro del sistema una contribución en cuanto a este tema, porque los cónyuges que están cada vez más fuera de casa por el trabajo, algunos viajando todo el tiempo, lo que definitivamente aumenta la posibilidad de la tentación. El aumento de esto también se debe al bombardeo sensual de nuestros días y hoy pues el adulterio es casi una epidemia. A través entonces de las estadísticas nos hemos podido dar cuenta, ¿no? Que hay diferentes clases de adulterio, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que existe el adulterio emocional, que no empieza en una cama con el toque físico. El adulterio comienza con un hombre casado y una mujer casada que comienzan a confiar sus emociones o luchas emocionales al sexo opuesto. Así que ojo aquí, porque verdaderamente nosotros tenemos que ver como señales de alarma cuando vemos este tipo de cosas, ¿no? Que estas cosas emocionales, esta área, solo puede ser abordada con el cónyuge, ¿no? No puede haber una persona donde nosotros podamos poner todas nuestras emociones, sentimientos, más que en la pareja verdaderamente, ¿no? Entonces, vemos de que ahí hay un adulterio emocional. Y dígase de paso que casi todos los adulterios han comenzado ahí. Si eso no para, se pasa al adulterio mental. ¿Cuál es el adulterio mental? Es donde ya
no ha habido un contacto físico necesariamente, pero sí ya las personas están imaginando qué podrían hacer si se encuentran juntas, ya la mente empieza ahí a tener una acción verdaderamente constante y uno empieza a hacerse ideas, como ya todos sabemos, ¿no? Lo ligera que a veces es nuestra mente, ya que es ahí donde yo gano o pierdo mis batallas, ¿no? Ese es verdaderamente un campo muy peligroso para nosotros poder eh, ejercer todo este tipo de pensamientos, ¿no? Que van en contra de la fidelidad en el hogar, ¿no? Antes de yo caer, obviamente yo caigo en mi mente. Yo decido en mi mente si voy a caer o no, y es de esa manera en la que uno muchas veces ya llega a lo que es también el adulterio ya físico, ¿no? Cuando ya se realiza el acto propiamente dicho, ¿no? Sí. Y justamente ahí es donde también tenemos que ser específicos, ¿no? Sobre el adulterio emocional. La mayoría de las personas pues comparten sus emociones y sus sentimientos. Y a veces pues lo hacemos a personas que están fuera del hogar, ya sea cuando estamos en el trabajo o en el viaje, en el bus, o las personas también que viajan mucho. El hecho de dialogar, de hablar e interactuar, poco a poco nos va abriendo un camino que podríamos decir que aunque empieza angosto, después se hace ancho, en donde intercambiamos no solamente las ideas, sino también emociones y sentimientos. Y eso se hace más visible cuando es entre un hombre y una mujer. Y cuando sucede en que uno de los dos es casado, entonces se puede caer en esa relación emocional o sentimental, de contarse cómo se siente, cómo se va y cómo es que también cuentan sus penas. Cuando ambos son solteros, eso no hay problema. Pero el problema empieza cuando uno de los dos está casado. ¿Por qué? Porque hay diálogos que tienen que ser reservados ya solamente para el cónyuge. Una cosa era nuestra vida de soltero y otra muy diferente ya nuestra vida cuando estamos casados. Muchos de nosotros de las damas olvidan ese punto. Entonces, de una manera consciente y otras ya de una manera provocada, caen, ¿no?, en esa relación emocional, a tal punto que se sienten bien conversando sobre lo que sienten con otra persona que no es su cónyuge. Por eso es necesario, ¿no?, poner un freno y una barrera, una sana barrera. Yo no digo que no dialoguen, pero tampoco podemos generar diálogos íntimos, emocionales, con otra persona que no sea tu cónyuge. Y si nosotros no ponemos, ¿no?, un freno a ese diálogo, entonces caemos ya en un adulterio mental, donde no solamente ya lo que sientes es algo bonito, sino que también imaginas cómo sería estar con esa persona. Entonces, donde se pierde, ya, como lo dijo mi esposa, es en la mente. Una vez que la mente es vencida, ¿no?, ya entrar al acto sexual es casi inevitable. Por eso es que hay que darle un punto final desde el diálogo emocional. Que no sea tu cónyuge, no tiene que haber un diálogo emocional. No nos tentemos a nosotros mismos. No digamos, bueno, yo no lo voy a hacer, más yo nunca. No tentémonos en ese punto. Mejor evitemos. Así es, y así es que si alguien que nos escucha se encuentra en una situación como esta, ¿no?, yo le aconsejaría que huya de él, ¿no? Que huya, porque cuando ya empieza a enlazarse las emociones, los sentimientos y todo este tipo de cosas, es así cuando comienza un adulterio. O sea, el adulterio no es que el hombre o la mujer cayó de la noche a la mañana, es todo un proceso. Es todo un proceso que va poco a poco, ¿no? Uno cada vez se va alejando más de la casa, más de la esposa,
y empiezas a ver detalles en otra persona, y empiezas a ver cosas bonitas en otra persona, ya dejas de observar a tu esposa, y hay muchos detalles que entran a tallar en todo esto, ¿no? Y cuando hablamos de adulterio físico, que es la consumación del acto, y muchas veces no necesariamente llegar a la intimidad, sino que el hecho que ya te beses con una persona que no es tu esposo o tu esposa, ya se considera adulterio, ¿no? Ahora, cuando leemos la Biblia, definitivamente hay múltiples cosas que nos hablan de esto. La Biblia nos remarca mucho acerca de este tema, ¿no? Y sobre todo el adulterio está incluido dentro de las primeras leyes, ¿no? De las leyes primeras. ¿Por qué es que fue considerado? ¿Qué tan grave puede ser este pecado que requiere que fuera incluido en las 10 primeras leyes? En primer lugar, tenemos que decir que si desestabilizas el matrimonio, que es lo que hace el adulterio, también se desestabiliza el hogar, se desestabiliza la sociedad, entra en crisis todo eso. Entonces, es por eso que Dios le pone un énfasis, Dios le pone una forma especial de poder abordar este tema, ¿no? Y de una manera delicada. En segundo lugar, el hombre siempre ha tenido la tendencia a distorsionarlo todo. Cuando Dios dice que no adulterarán, vieron que siempre hay muchos textos en la Biblia donde dice no adulterarán, no se está refiriendo solamente a la mujer, sino también al hombre. En el pueblo hebreo esto se distorsionó, se entendió mal y solamente era la mujer la que se le miraba si caía en adulterio o no. Entonces la cultura lo adoptó de esta manera. Y aún hasta hoy, si ustedes se dan cuenta, la sociedad en que vivimos, verdaderamente si un hombre es adúltero y ese es pan del día y no pasa nada y no se le tacha como nada, aún puede tener un cargo político y no se le ve mal. Pero si es una mujer, sí, eso es muy mal visto, ¿verdad? Entonces habría que analizar estas cosas, ¿no? Y si nosotros, como leímos el texto para iniciar esto, ¿no? De la mujer que se le encontró en adulterio, ahí podemos ver un ejemplo, ¿no? Que verdaderamente esta mujer fue encontrada en esta acción y Jesús no la condena, ¿no? Jesús en ningún momento la condena, ¿no? Es más, él más bien da a entender de que si alguno de los que estaban ahí en algún momento de su vida no lo ha cometido, que arroje la primera piedra. Y todos, ninguno se quedó arrojándole nada a la mujer. ¿Por qué? Porque todos de alguna manera lo habían hecho en su vida. Eso quiso dar a entender toda esta acción, ¿no? Todo este episodio, ¿verdad? Y bueno, también hay algo para explicar, ¿no? En el contexto en el que nuestro Maestro Jesucristo, ¿no? se desenvolvía, es que Él no invalidó el mandamiento. No vaya a ser por ahí alguien que diga, bueno, Él lo invalida. No, Él no invalidó. Él solamente puso, ¿no? Le subió el estándar. Él dijo, ¿no? O sea, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Eso era muy común dentro del ambiente en el que Jesucristo se movía, en el cual un maestro podía elevar la exigencia del mandamiento. Así que Jesucristo, como buen maestro que es, y nuestro maestro, pues elevó un poco más la valla. ¿Para qué? Para que el juicio o la aplicación de la ley sea lo más justa posible. ¿Por qué? Porque la ley, la Torá, ha sido hecha para que sea aplicada desde la justicia. No solamente es acusar al transgresor, sino que también tiene que haber una justicia que esté a la altura de la palabra de Dios del que aplica. Y es eso lo que se había olvidado. No importaba la condición espiritual de la persona que, entre comillas, estaba defendiendo la ley de Dios, y se olvidó que esa persona que defiende la ley de Dios también tiene que andar en santidad.
también tiene que andar en esa rigurosidad. Y por andar en esa rigurosidad, puedes aplicar de una manera justa la justa ley de Dios. Así es. Entonces, no hay duda alguna que la palabra lo avala, ¿no? La palabra verdaderamente confirma. En el libro de Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Obviamente hoy día eso no pasa, ¿no? El libro de Deuteronomio también nos dice algo parecido. En el capítulo 22 dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel, ¿no? Entonces vemos de que a través de la palabra nosotros también podemos tener este entendimiento y se nos puede aclarar ciertas dudas de que por qué es que en ese tiempo verdaderamente se le podía considerar que solamente la mujer era considerada adulta. No era así, sino que había sido malentendido, ¿no? El libro de Malaquías igualmente nos hace una exhortación específicamente a los hombres en este tema, ¿no? Entonces vemos de que hay pecados, ¿no?, que lleva a la muerte y otros no. El adulterio, por sus implicaciones, es uno de los pecados de más severidad en la palabra de Dios. Dios es quien tiene la autoridad para hacer esta diferenciación, ¿no? Y hay un texto que nos pone todavía una valla más alta en este aspecto, ¿no? Es en el libro de Mateo, capítulo 5:27, donde dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ¿no? Miren, aquí nos habla de dos verbos, el mirar y codiciar. Nosotros podemos decir, bueno, mirar, no creo que con mirar pueda yo adulterar, ¿verdad? Pero si codicio a esa persona, ¿no? Es decir, ya estoy deseándola, quiero poseerla, ya estoy adulterando en mi corazón. Ahora, de mirar a codiciar hay una línea muy finita, ¿no? Así que mejor no ponernos a prueba en ese sentido. Si tú quieres poseer la mujer ajena, eso ya es considerado un adulterio en tu corazón, ¿no? Y el verso 29 de este mismo capítulo dice, hace mención a una hipérbole, ¿no? Cuando dice que el que, me acordar ahí la parte. Su ojo. Ah, sí, claro. Dice que el que mira y se fuere quitado el ojo, ¿no? Imagínense ustedes, o sea, el que comete ese pecado, se le va a arrancar el ojo, ¿cómo sería, no? Entonces ahí utiliza una figura literaria que se llama hipérbole, que es una exageración. Pero no quiere decir que es una mentira, ¿no? Sino que Jesús lo hace para enfatizar algo, ¿no? Para dar énfasis a algo que él estaba diciendo que estaba siendo radical y dando a entender que lo que tú tienes que hacer es extirpar de tu vida la tentación que te puede llevar a caer, ¿no? Y acá vemos otro claro ejemplo de lo que se hacía en el tiempo de Jesucristo, donde un maestro, un rabí, podía elevar el estándar, ¿no?, del mandamiento. Y acá vemos, ¿no?, si tu ojo fuera ocasión de pecar, dice, arráncate, porque es preferible, ¿no?, que entres sin un ojo al cielo que completo todo el cuerpo en el infierno. Así que es muy importante darnos cuenta de estos detalles. Cuando ya entendemos, ¿no?, lo que Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, quiso decir, es que hay una plenitud, hay una, como se dice, una calidad de vida que tenemos que llevar, una constante purificación del corazón. ¿Por qué? Porque las cosas entran por los ojos y los ojos pues también reflejan lo que hay en nuestro corazón. Entonces, si nosotros miramos y automáticamente codiciamos, ¿no?, significa que ya en nuestro corazón ya hay esa malicia, ya hay esa tendencia, lo cual tiene que ser juzgada. Y cuando decimos juzgada es que tiene que ser declarada a nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que pueda ser arrancado de nuestro ser.
y poder tener pues una mirada limpia, ¿no? Poder pasar por alto todo ese tipo de tentaciones y provocaciones, sobre todo los varones, ¿no? En lo cual estamos expuestos cuando salimos a la calle. Por eso pues lo importante de estar conectados con el Señor. A veces es hasta imposible no ver, pero creo que sí podemos hacer algo, no codiciar. Y la diferencia entre codiciar o no en nuestro corazón lo va a declarar el nivel de relación que tengamos con Dios. Así es. Entonces Dios entiende que una sociedad estable necesita matrimonios estables. Pero veamos la severidad de este pecado a la luz de la ley de Dios. Cada uno de nosotros fue concebido con la imagen de Dios impresa en nosotros. Estamos hablando obviamente, de un nuevo nacido, ¿no? De manera que cuando yo cometo adulterio, yo violo la santidad de la imagen de Dios en mí. Y violo la santidad de la imagen de Dios en la otra persona. Y estoy violando el primer y segundo mandamiento de la ley de Dios, que están destinados a proteger la santidad del ser que Dios es. Imagínense ustedes, esto es algo profundo. Muchas veces como que pareciera que se ha puesto un velo a todo esto para que uno no pueda entender la magnitud de la importancia y de lo que nos puede afectar a todos, ¿no? Los que somos, estamos casados, las personas que vivimos un matrimonio, ¿no? Todo lo que podría afectar esto. No solamente afecta a nuestro cuerpo, no solamente afecta a la familia, no solamente afecta a la sociedad, sino que afecta al cuerpo de Cristo. Son muchos aspectos los que a través del adulterio verdaderamente somos arruinados, ¿no? En este sentido. Ahora también sabemos que en Primera de Corintios dice el 6, 18 y 20, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces ahí vemos, ¿no? Cómo glorificar a Dios en vuestros cuerpos y cuando adultero violo su santidad. Y hay algo también que decir, ¿no? De este versículo. Uno estando casado puede caer en fornicación. Porque acá la palabra fornicación es porneia, ¿no? Y tiene sus palabras raíces y tienen unos significados. Uno de sus significados es comportarse como prostituta. Dentro de la porneia, de donde viene la palabra pornografía, está también lo que son la lujuria, los actos sexuales ilícitos. También dice portarse como un prostituto. Ahora, uno me dice, ¿cómo eso sucede? Claro, porque dentro de lo que es las relaciones sexuales en el matrimonio, hay ciertos hombres o ciertas mujeres que tienen fantasías sexuales. No solamente de comportarse de una manera, pero sí de querer ser como una prostituta, si es una mujer, o ser como un prostituto, si es un hombre. También están los casos donde ya sea el varón imagina que su esposa es otra mujer para tener relaciones, o sea la mujer imagina pues que su esposo es otra persona para tener relaciones. Y está también las relaciones ilícitas que se hacen dentro del matrimonio. Entonces, uno puede caer en fornicación, porque cuando uno lo lee en español fornicación, yo no, porque la fornicación es cuando cuando no eres casado, eres soltero. Pero acá tenemos que ir al original. Entonces, están esas fantasías donde te imaginas que eres alguien
Y también cuando te imaginas a la otra persona en tu cónyuge. Y están la fornicación cuando es los actos indebidos. Así es, entonces el libro de Efesios lo dice claramente, 5:3, donde incluso dice que de la fornicación ni se nombre entre vosotros, ¿no? Porque sí, nos da el consejo que verdaderamente ahí implica todo lo que ya mi esposo explicó acerca de la porneia, ¿no? Y una cosita más, esa palabra porneia también significa que tú das permiso a la otra persona para que haga actos sexuales ilícitos. Así es. Entonces, el matrimonio, como le hemos venido diciendo siempre, es algo sagrado, ¿no? Es algo sagrado que implica una consagración, que implica pureza, que implica lealtad, que implica fidelidad, ¿no? Todo lo que viene de Dios porque Él lo ha diseñado y por lo tanto su diseño es siempre 100% puro, ¿no? Entonces tenemos que nosotros tener bien en cuenta esto, que cuando nosotros violamos este mandamiento, no solamente estamos siendo adúlteros, sino que violamos una serie de mandamientos, porque cuando uno adultera ya tiene que mentir, ya tiene que estar de una manera ilícita afuera, ya tiene que hacer cosas indebidas, ya está cayendo infringiendo varios mandamientos, de no amar a su prójimo, está infringiendo muchos mandamientos, ¿no? Entonces, el libro de Corintios 7:4 dice que mi cuerpo le pertenece a mi esposo y cuando adultero estoy infringiendo esto también, ¿verdad? Así que todo lo que nosotros hacemos a través de este acto, verdaderamente estamos no solamente cayendo en el espíritu de adulterio, sino en otros más que van acompañando todo este proceso, ¿no? En la Biblia vemos dos historias que contrastan. Una es la de David y otra la de José, ¿no? Y vemos la de José en Génesis, donde dice que él no cedió a las provocaciones de la esposa de Potifar. Ustedes saben la historia, ¿no? Ella casi le quita la ropa y todo. Sin embargo, a pesar de que tal vez nadie se podía enterar, él en ningún momento cedió, porque él sabía quién era su Dios, sabía que Dios sí lo estaba viendo, él tenía bien en claro eso, lo que era el adulterio y sus consecuencias. Y verdaderamente las consecuencias del adulterio son devastadoras, destruye familias, arruina carreras, ¿no? ¿Cuántas personas por este tipo de cosas se han venido abajo, ¿no? Entonces es algo que en este tiempo es mucho más común, pero pareciera que no puede detenerse, pero nosotros somos los que tenemos que fomentar una solución y dar la ayuda y las herramientas necesarias para que esto se erradique, ¿no? El libro de Proverbios, miren, dice algo muy interesante. En el capítulo 6, obviamente todo el capítulo, si en alguna vez lo han leído, habla de la mujer adúltera, cómo incita a un hombre, cómo lo hace caer, ¿no? Pero en el verso 32 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Y el 33, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, ¿no? Hay muchos hombres que de repente, o mujeres también, que de pronto por un momento así de emocional, que se estaban con todas las hormonas revueltas y una noche de locura, de repente cayeron en adulterio y después la esposa se enteró, todo salió a la luz y verdaderamente han sido vidas devastadas, que se arrepintieron toda su vida de ese momento, ¿no? Lo único que les esperó es la soledad, esa afrenta, ¿no? Porque nunca más, dice, esta afrenta será borrada, ¿no? Y acá es importante nuevamente recordarles, ¿no?, que el adulterio empieza con un diálogo emocional. Después pasa a un diálogo mental y después al acto mismo. Evitemos a toda costa el diálogo emocional, sentimental, con otra persona que no sea tu cónyuge. Yo no niego de que tengamos problemas. Todos los matrimonios, todos los que se unen en una sola carne van a tener problemas, pero está en nosotros poder
canalizarlos, entrar en diálogo, y tanto la persona que comete el error, ¿no? Y no estoy hablando del adulterio, sino del problema que se ocasionó, ¿no? Que produce ese alejamiento. Tanto la persona herida como el que cometió, ambos tienen que ceder un poco. ¿En qué sentido? Ceder para entrar en un diálogo, ceder para poder de alguna manera solucionar lo antes posible esos problemas. ¿Por qué? Porque ese distanciamiento, si se hace muy prolongado, puede ser que tanto el esposo o la esposa le comenten a alguien más su problema. Y si es del sexo opuesto, pueden de algún modo quedar enlazados emocionalmente al sentirse más cómodo él o ella al hablar sobre sus problemas del hogar con otra persona fuera del hogar. Por eso nos conviene. Yo entiendo que a veces hay problemas que se pasan de la raya, por así decirlo, que pueden durar más de un día o dos el enojo, tanto las esposas, les diría eso, ¿no? Sin embargo, sean un poco más, no sé, se podría decir, más comprensivas, no de pasar por alto el problema, sino de que se pueda entrar en un diálogo para solucionarlo lo más antes posible. Y esto también para los esposos, ¿no? Si te demoras en entrar en razón, en reconocer tu error o de perdonar a tu esposa, y no estoy hablando de una infidelidad, sino de esos problemas que pasan cotidianamente, esos problemas que si no se resuelven pueden llevarte tanto a ti como a ella a entablar diálogos emocionales fuera del hogar. Entonces, de que podamos de alguna manera ser prudentes, ¿no? Y ser consecuentes, de entablar un diálogo para reconciliar y perdonarse rápidamente. Es muy, muy, muy importante eso, porque muchas infidelidades también, no sé si ustedes han escuchado siempre, ¿no? Que dicen, es que mucho discuto con mi esposo o mi esposa, es que siempre peleamos, nunca estamos en paz. Muchos de los que han caído, ¿no? Tienen ese discurso, tienen esa excusa. Entonces no nos demos excusas. No nos probemos a nosotros mismos, no nos tentemos a eso. Así que evitemos. La mejor forma de evitar una infidelidad y un adulterio es primero solucionando lo más antes posible los problemas cotidianos que tenemos dentro del hogar. Cada uno cooperar para entrar en un diálogo. No estoy diciendo que pases por alto el problema, sino que pasemos por alto el enojo para entablar una solución para que eso que te enojó a ti, esposo o esposa, pues ya no vuelva a ocurrir más. Si te tienes que enojar, está bien, no estamos diciendo que te reprimas, enójate, pero que no se ponga el sol sobre tu enojo. Entremos, ¿no? Entremos en esos momentos en que podemos reconciliarnos y perdonarnos. Así es. Entonces, ¿por qué decimos que el que comete adulterio es falta de entendimiento? ¿Qué es lo que no entiende? No entiende el temor de Dios, no entiende su santidad, no entiende la ley de Dios, no entiende el valor de la esposa, del esposo, no entiende el amor ágape, ¿no? Que es lo que no hace nada indebido, ¿no? Es egoísta. Él no entiende el valor de la familia, no entiende la santidad del cuerpo de Cristo. Y por último, no entiende lo que es el dominio propio, ¿no? Porque el hombre o la mujer, como mencionaba mi esposo, debe saber. Uno se da cuenta cuando ya se siente bien con otra persona que no es su esposo, alguien del sexo opuesto, obviamente. Uno sabe. Entonces, de ahí, cuando uno ya tiene este sentimiento, ya tiene que salir, evitar a esa persona lo más que se pueda, ¿no? Para no llegar
a otras cosas peores, ¿no? Ahora, ante esto, ¿cuáles son las necesidades tanto en el hombre como en la mujer que deben ser llenadas, ¿no? Que lo hemos, creo, también en alguna oportunidad algo de esto mencionamos, pero enfocados a este tema, ¿no? Primeramente se necesita la cercanía. Cuando un matrimonio empieza a alejarse, es un momento verdaderamente oportuno para cualquier tentación, ¿no? Cuando digo alejarse, porque hay veces que de pronto un matrimonio recién casado empieza su vida de matrimonio, él trabajando y ella trabajando, ¿en qué momento comparten, ¿no? ¿En qué momento están juntos? ¿En qué momento tienen experiencias como matrimonio? ¿En qué momento disfrutan? Miren, aún en el Antiguo Testamento estaba determinado que el hombre que se casaba le daban un año de descanso para que disfrute con su esposa, para que disfrute todo ese año y le haga feliz, ¿no? Entonces, a veces como en el sistema en que estamos, en este mundo en que estamos, corre para aquí, corre para allá, trabaja uno, trabaja el otro, vienen a la casa tarde, se ven a las justas, duermen, están siempre cansados, no hay ese tiempo. Entonces la pareja se va alejando cada vez más. ¿Con quién tengo más cercanía? Con mis compañeras de trabajo o con mis compañeros de trabajo, ¿no? O con los que yo me relaciono, con cualquiera. Con esos son los que comparto más tiempo y cada vez uno va alejando. Entonces, ¿qué es lo que necesita una mujer? Eso, esa cercanía, ¿no? Existen muchas parejas, como decía, que muy tempranamente empiezan a alejarse. Las necesidades empiezan a no ser llenadas. La mujer que busca afecto, busca que la escuchen, quiere conversar, busca honestidad, busca que la valoren, ¿no? Que la hagan sentir segura, apoyada, con una economía estable. Eso es lo que muchas veces busca, sentirse segura con eso, que el hombre le dé esa seguridad, ¿no? Que ver que el esposo está comprometido con el bienestar del matrimonio. Eso es lo que buscamos nosotras como mujeres, ¿no? El hombre, en cambio, ¿qué es lo que busca? Busca placer sexual, compañerismo. No le gusta sentirse solo, ¿no? Que pareciera que le va y le viene muchas veces, pero a ellos no les gusta sentirse solos. Así que no está la esposa, siempre van a tener tendencia a buscar una compañía, ¿no? Entonces hay la primera que puede estar. Entonces, por eso es que las esposas deben de copar todas las expectativas, ¿no? En ese sentido. ¿Qué otra cosa busca? Una esposa atractiva. Eso para muchos hombres es importantísimo y prioritario, porque por eso hay muchos pleitos en el hogar, porque mujeres que se casaron ya saben que conquistaron al esposo y ya se dieron al abandono completo, total, ya no se arreglan, ya no están bien como el día que las conocieron. Entonces el hombre siempre les está diciendo, ¿por qué no te arreglas? ¿Por qué no te pones bonita? ¿Por qué no te arreglas para mí? Y ellas, no, bueno, ellas son dejadas. Entonces, este tipo de cosas también. ¿Qué otra cosa busca? Que sea atendido, que lo sirvan. Eso es lo que le gusta al hombre, eso es lo que él busca, ¿no? Que lo atiendan, que le den importancia, que él encontrar en su casa todo en orden. Le gusta que sea admirado, ser respetado, ¿no? Que lo consideren. Obviamente, estos son los deseos caídos, ¿no? Que pueden ser modificados por la obra de Cristo en nosotros, ¿no? No decimos que esto es determinante y el hombre es así, la mujer es así y así se quedará. No, porque esto puede cambiar con la ayuda del Espíritu Santo y de Dios, ¿no? Por eso es que hoy lucen de esa manera, una forma cruda y menos trabajada, pero se necesita trabajar en esto cada día, ¿no? La falta de estas necesidades tampoco, por si acaso, es un motivo para adulterar. Diga, ya, mi esposo no es así, mi esposo tampoco, así que yo me justifico y no. Entonces, por eso lo hice, ¿no? Tampoco es así. Tampoco es para justificar, tampoco es un motivo, ¿no? Tampoco es un motivo. Entonces, hay algunas señales de advertencia que podemos tomar en consideración. Como decía mi esposo, ¿no? Cuando comenzamos ya a tener mucha confianza con el sexo opuesto o alguien que no sea
nuestra esposa o nuestro esposo. Esa es una señal de alarma, ¿no? Así que ojo con esto. Es una señal de alarma. No digan, no, no creo, no pasa nada, que es mi amiga del alma, no, no pasa nada. No. Por eso dice la Biblia que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, ¿no? Porque aquellos que dicen, no, no pasa nada, son los primeros que caen, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros entender estas cosas, ¿no? Y hay límites. Hay límites que eso ya será para el próximo video, donde hablaremos de los límites que tenemos que establecer dentro del matrimonio, precisamente para evitar este tipo de cosas, ¿no? El adulterio y la infidelidad, que hoy está atacando tanto y hace tanto daño. Verdaderamente hay vidas, familias, hijos destrozados por este tema. ¿Cuántas familias consistentes han habido que uno conoce? Lindas familias, lindos matrimonios, y de pronto por alguien que entró una tercera persona, todo se vino abajo, ¿no? Así que oramos en este momento para que el poder del Espíritu Santo, la presencia de Dios pueda concientizar a todo aquel que está escuchando, que podamos aprender, que podamos tomar el consejo, que podamos ser diligentes, que podamos ser precavidos, que podamos huir de toda tentación, que podamos tener el valor de huir de todo momento que pueda provocarnos sensaciones, sentimientos indebidos. Padre, guarda nuestras vidas, rodéanos, rodea cada matrimonio, cada esposo, cada esposa en este lugar, en este momento, que sean fortalecidos, que tengan la sabiduría para llevar un matrimonio como tú quieres, Padre, que tú puedas poner un cerco de protección, un vallado de protección alrededor de cada matrimonio en esta noche, para que ellos sean guardados de toda pornea, de toda fornicación, de todo adulterio, de toda infidelidad, Padre. Guarda los matrimonios y bendícelos a cada uno de ellos, Padre. Yo desato la paz, desato la fidelidad, desato la integridad, desato el amor tuyo, Padre, en medio de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.